Hola a todos, bienvenidos a la quinta parte de la guía de Resident Evil 5 para el modo solo de mercenarios. En este video voy a explicar la estrategia para el nivel complejo de experimentación. A diferencia de todos los otros niveles, en este nivel no existen enemigos tipo jefe. Quiere decir que los 150 enemigos que aparecen son Majini normales. Los enemigos de este nivel son Majini tipo base, y también aparecen Lickers. Este nivel se divide en dos zonas, una inferior y otra superior. En la inferior aparecen Lickers, pero no son tantos. Para este nivel voy a usar Excella, pero ya que no hay jefes, cualquier personaje puede servir. Para que esta estrategia funcione hay que comenzar arriba y moverse de zona aproximadamente al combo 75. Ahora se lo explico. Bueno, ahora les voy a mostrar el recorrido que tienen que tomar antes de comenzar a matar. Bueno, aquí tenemos que tomar este tiempo de combo y podemos comenzar a matar. Recomiendo matar a los Lickers rápidamente, ya que aproximadamente los primeros 30 kills solamente van a aparecer ellos. Aquí hay que dispararle al pollo. Si no ocupamos Excella, ocupamos alguna granada cegadora o bomba de mano. Llegamos aquí y tomamos el tiempo de combo que está aquí, aunque esto es opcional. Si ocupamos a Chris Heavy Metal, podemos elegir no conseguir ese tiempo de combo y matar a los enemigos, estos Lickers, con 5 segundos usando la porra eléctrica. Y bueno, ya aproximadamente con 30 muertes dejan de aparecer. Ya después de eso solamente aparecen enemigos tipo base. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que la porra eléctrica saca mucho daño. Y una propiedad especial que tienen estos enemigos es que a veces al dispararle en la cabeza no reciben el stun. Quiere decir que no puede dar la opción de realizar el ataque cuerpo a cuerpo. Otra cosa es que a medida que aumenta la dificultad, estos enemigos van a tirar bombas con más frecuencia. También hay que tener mucho cuidado con los Majines que usan lanzacohetes, ya que un disparo de esto te puede dejar muriendo. También es posible que destruyamos las granadas que lanzan antes de que exploten. Esto va a evitar causarnos daño o que ellos mismos exploten al lanzarlo. Aproximadamente al combo 60 empiezan a aparecer Majinis con ametralladoras. Y estos son bastante molestos, así que lo mejor es matarlos de inmediato.
Muchos se quedan en sus posiciones, pero la mayoría van a subir. Bueno, aproximadamente este combo hay que movernos de zona. Y hay que tener mucho cuidado ya que el combo se puede perder al hacer esto. Lo mejor es precavirse y matar los enemigos con lanzacohetes, ya que cuando uno de ellos muere, enseguida aparecen otros. Y esto nos puede ayudar a salvar el combo al momento de subir. Bueno, a partir del combo 100, la dificultad aumenta aún más y ahí es cuando estos enemigos lo que más hacen es lanzar granadas. Y hay que tener mucho cuidado en esa parte. Aproximadamente al combo 100 dejan de aparecer los enemigos con lanzacohetes. Bueno, encontré cargas de nitrógeno, pero la verdad esto depende mucho de la suerte. Es muy probable que no encuentren cargas de nitrógeno a lo largo de la partida, pero si lo hacen, tienen que dejarlas para el final, que es donde mejor se pueden usar. Lo ven, mientras más enemigos se acumulen, mejor uso se va a dar a estas cargas. Hay que tener mucho cuidado ya que al final de la partida se vuelven más agresivos y atacan con más frecuencia. Los últimos enemigos que aparecen de la parte de arriba de este nivel se transforman en Duvalias, así que hay que tener cuidado y tener carga segadora o granada segadora sea el caso, ya que van a ser muy necesarias. Y eso sería todo para este nivel. Bueno, lo más simple es tener en claro que hay que cambiarse de zona aproximadamente al combo 75-80. No más de eso, ya que si nos cambiamos al 80 lo más probable es que el combo se pierda. Es muy útil si hay enemigos con lanzacohete ahí y los matamos a ellos.
en ese momento hay que subir, ya que va a dar tiempo a los otros enemigos con lanzacohetes que aparezcan, ya que estos funcionan igual que los jefes. Si no se mata uno, no pueden aparecer los siguientes. Entonces eso va a ser una gran utilidad al momento de cambiarse de zona. Y el resto del nivel es simplemente tener cuidado con las explosiones, ya que eso es lo que más peligroso se pone a partir del combo 100. Y eso es simplemente este nivel. No hay jefes, las partidas pueden ser muy simples y muy rápidas. Bueno, eso, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda la dejan en los comentarios. Y el próximo nivel será área de misiles. Hasta la próxima.